Cordial saludo para todos. Por medio de esta videoclase se da continuidad con el tema que tiene que ver con la tabla periódica. Específicamente vamos a hablar acerca de las propiedades periódicas. El desempeño que estaremos abordando es explicar cómo las sustancias se forman a partir de la interacción de los elementos y que estos se encuentran agrupados en un sistema periódico. El indicador de desempeño al que apunta esta guía de trabajo explica la variación de algunas de las propiedades, tales como densidad, temperatura de ebullición y fusión, de sustancias simples, tales como metales, no metales, metaloides y gases nobles, en la tabla periódica. Los materiales que se requieren para la realización de las actividades que están contempladas dentro de esta guía de trabajo, pues obviamente esta guía en formato impreso o digital, el diario de campo de química, lápiz, bolígrafos y colores. Se inicia esta guía de trabajo con las propiedades periódicas. Este tema está subdividido en dos partes dentro de esta guía. En la primera parte encontramos la actividad 1. En esta actividad 1 se pide que se observe atentamente el siguiente video para identificar las propiedades periódicas de los elementos químicos y luego poder complementar la información relevante de la lectura que a continuación se presenta, denominada propiedades periódicas. Entonces vamos inmediatamente a observar el video. Permítame un segundo, por favor. Bien. Periódicas. Las propiedades periódicas son aquellas magnitudes que varían de forma continua a lo largo de los grupos y periodos de la tabla periódica. Por lo que resulta muy sencillo e intuitivo comparar una propiedad periódica de diferentes elementos con solamente echar un ojo en la tabla. Las propiedades periódicas son las siguientes. El potencial o energía de ionización. El radio atómico e iónico. La electronegatividad. La afinidad electrónica. Y por último, el carácter metálico. Fácil. Entonces, aquí en este video general les han hablado de las propiedades periódicas que estaremos abordando por medio de esta guía de trabajo. Importante lo que acaban de mencionar en este video, en donde les aclaran que las propiedades periódicas hacen referencia a todas aquellas variaciones que van a presentar los elementos químicos a lo largo de los grupos y los periodos que obviamente están en la tabla periódica. Bien, luego de haber observado este video, vamos entonces a pasar inmediatamente a la actividad 2, en donde nos presentan una lectura. El título, pues obviamente es propiedades periódicas. Me voy a permitir leerles la información que tienen en la guía. Los elementos tienen una serie de propiedades que varían regularmente en la tabla periódica, que se denominan propiedades periódicas. Todas estas propiedades dependen del tamaño atómico, de los electrones, del último nivel de energía y de la carga nuclear, es decir, de la cantidad de protones que están presentes en el núcleo del átomo. Si se analizan las estructuras de los átomos de los elementos que conforman un grupo en la tabla periódica, se observa de arriba hacia abajo que a lo largo de dicho grupo y al pasar de un elemento a otro va a aumentar el número de niveles de energía, ocasionando con ello la disminución de la atracción entre el núcleo del átomo y sus electrones del último nivel. Entonces la información que aquí les están describiendo, muchachos, la podemos representar por medio de la siguiente tabla periódica. De acuerdo con la información que acabamos de leer, entonces
podemos explicar por medio de esta tabla periódica cómo es el comportamiento que van a presentar los elementos químicos a lo largo de los grupos. Entonces, recuerden que los grupos en la tabla periódica son los que están representados por medio de las columnas, es decir, que van de arriba hacia abajo, tal como se los estoy señalando en esta tabla periódica. De arriba hacia abajo. Todos estos hacen parte de los grupos de la tabla periódica. Recuerden que estos grupos están divididos en dos familias, la familia A y B, y según lo que acabamos de leer, entonces en la medida que los elementos químicos van descendiendo, ¿verdad? Es decir, de arriba hacia abajo, tal como se los estoy señalando aquí, de arriba hacia abajo, ¿qué es lo que sucede? Va a aumentar el número de niveles de energía. Al aumentar el número de niveles de energía, obviamente los electrones de ese último nivel van a estar más alejados del núcleo del átomo. Por ejemplo, tenemos en este grupo que acabé de señalar el nitrógeno. Vamos a hacer aquí un invento. Vamos a suponer que este es el núcleo y vamos a representarle dos niveles de energía, ¿verdad? Y vamos a compararlo con el fósforo, que es el que está inmediatamente después. Este es el núcleo, la esferita del centro es el núcleo. Aquí tenemos un nivel, otro nivel, y aquí tenemos el tercer nivel. Ahora, si estos electrones yo los represento, ¿verdad? Vamos a representarlos con este color azul. Aquí tendríamos un electrón y aquí tendríamos otro. Esto es una suposición. Aquí tenemos, este es el primer nivel. Aquí tenemos el segundo nivel y aquí tenemos el tercer nivel. Obviamente nos damos cuenta que si este es el nitrógeno y este es el fósforo, nos estamos dando cuenta que en el caso del nitrógeno, el núcleo está más, el nitrógeno al tener un menor número de niveles de energía, el núcleo va a estar más cerca del electrón que está en el nivel externo, diferente en el fósforo, que como él tiene más niveles de energía que el nitrógeno, obviamente el núcleo va a estar un poco más alejado del electrón que se encuentra en el último nivel de energía. Entonces, esto va de la mano con lo que leímos en la guía, en donde dice que en la medida que los elementos químicos descienden, es decir, van de arriba hacia abajo en un grupo, el número de niveles de energía va a aumentar y por lo tanto la lejanía que van a tener los electrones del último nivel respecto al núcleo del átomo va a ser cada vez mayor. Seguimos entonces con la lectura que dice: por otro lado, si se analiza lo que ocurre en los elementos que se encuentran de izquierda a derecha en un mismo periodo de la tabla, se observa que aunque el número de niveles es constante, existe un aumento de protones, es decir, un aumento del número atómico. Recuerden que el número atómico, muchachos, es la cantidad de protones que tiene un elemento, que tiene un átomo, ¿verdad? Y si se trata de átomos neutros, la misma cantidad de protones va a ser igual que la de electrones. Entonces, en este último fragmento que acabamos de leer, nos dicen que si existe un aumento de protones, obviamente entre mayor cantidad de protones, mayor cantidad de electrones. Si un átomo tiene 30 protones, pues si es neutro tendrá 30 electrones y así sucesivamente. Y por consiguiente un aumento del número de electrones, que fue lo que les acabé de mencionar, dado que el átomo es neutro. Esto aumenta la atracción entre el núcleo, es decir, entre los protones y los electrones que van a estar ubicados en el último nivel de energía. Y esto lo que va a provocar es una disminución en el radio atómico, es decir, una disminución en el átomo. Es decir, que entre mayor cantidad de protones tenga un átomo, si es neutro, obviamente la atracción que van a sentir estos protones por los electrones que están en el último nivel va a ser mayor. Y al ser mayor esta atracción, eso va a ocasionar que el átomo de alguna manera se comprima y eso va a disminuir el tamaño de ese átomo. Por esa razón, siguiendo con esta tabla periódica, recuerden que los periodos son las filas que van de forma horizontal, ¿verdad? Permítanme, se las indico. Por ejemplo, aquí tendríamos el primer periodo, aquí tendríamos el periodo 2, aquí tendríamos el periodo 3, el periodo 4 y así sucesivamente hasta llegar al periodo 7.
Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En la medida que los elementos químicos que están ubicados en un mismo periodo, ¿verdad? En la medida que ellos se desplazan hacia la derecha, ¿cierto? En la medida que se desplazan hacia la derecha, ¿qué ocurre? La cantidad de protones va a aumentar, porque miren que el número atómico va aumentando, 37, 38, 39, 40, 41, 42 y así sucesivamente. Recuerden que los elementos químicos están organizados en la tabla periódica en orden creciente de los números atómicos. Entonces, como en un periodo de izquierda a derecha va aumentando el número atómico, entonces eso quiere decir que la cantidad de protones va en aumento y por ende la cantidad de electrones. Y como les acabé de mencionar, entre mayor cantidad de protones tenga un átomo, mayor atracción habrá entre los electrones que están en el último nivel de energía y por lo tanto el tamaño del átomo se va a reducir. Esa es la información que tratan de explicarles por medio de ese primer párrafo que hemos hecho de la lectura que está indicada en la guía de trabajo. Retornando nuevamente a la guía de trabajo, entonces tenemos lo siguiente, que la primera propiedad que vamos a estudiar es el tamaño atómico. Este se mide por el radio, que fue lo que les acabé de mencionar, es decir, la distancia que existe entre el centro del núcleo atómico y el electrón más externo del último nivel de energía. Haciendo nuevamente la representación, entonces me voy a permitir hacerlo aquí en esta parte. Este es el núcleo y vamos a representar los orbitales con un color diferente. Vamos a representarlos en verde. Entonces aquí tendría el primer nivel de energía, aquí tendría otro nivel de energía y aquí tendría este último nivel de energía. Entonces, ¿a qué se le denomina radio atómico? Hombre, se va a denominar radio atómico a la distancia que va a existir entre el núcleo del átomo respecto al electrón o a los electrones que se encuentran en el último nivel de energía. A esta distancia se le denomina radio atómico. ¿Listo? Y esta es una manera de medir el tamaño del átomo. Para medir el tamaño atómico, ¿qué es lo que se hace? Y me voy a adelantar un poco. Para medir el tamaño atómico, lo que se hace es que cuando se habla de átomos de un mismo elemento, ¿verdad? Entonces se llama tamaño atómico a la distancia que existe entre dos átomos que están contiguos, que están uno cerca del otro, ¿cierto? Ustedes perdonen estas representaciones, pero ya ustedes saben pues que no soy muy diestro en el manejo de esta herramienta, entonces pues les pido disculpas. Entonces, hablando ya fíjense que aquí les expliqué el radio, la distancia entre el núcleo y el electrón más externo. Ahora, ¿cómo es la forma de medir el tamaño atómico? La forma correcta de medir el tamaño atómico, o lo que se suele decir para medir el tamaño atómico es que va a hacer referencia a la distancia que existe entre el núcleo de un átomo respecto a otro que está muy cerca de él, que está de forma contigua, de forma junta. Entonces, a esta distancia la vamos a llamar tamaño atómico, es decir, la distancia que existe entre los dos núcleos de dos átomos idénticos que están juntos. A esto se le llama tamaño atómico. Permítanme y borro esta información de aquí para continuar con la lectura para continuar con esta interesante lectura. Entonces dice, tamaño atómico, este se mide por el radio, es decir, la distancia entre el centro del núcleo atómico y el electrón más externo del último nivel de energía. En la tabla periódica, este va a aumentar de arriba hacia abajo debido a que al descender en un grupo aumentan los niveles de energía y por lo tanto el tamaño se va a hacer más grande. Al recorrer un periodo de izquierda a derecha, el número atómico aumenta y aumentan también los electrones. La atracción entre protones y electrones se va a hacer mayor. Recuerden por lo que les acabé de explicar aquí cuando estamos hablando de los periodos. Provocando con esto que el átomo se comprima, es decir, que se haga más pequeño. Imagínense un par de imanes, uno es el núcleo y el otro los electrones. A medida que el imán que representa el núcleo se hace más grande y fuerte, al estar cerca de otro también más fuerte, la atracción entre los dos pues va a ser mayor, ¿cierto? Por ejemplo, si miramos en el cuarto periodo, ¿verdad? Ahí tenemos el arsénico, aquí les están hablando, ese es el arsénico, a la derecha del germanio. El arsénico tiene menor radio que el germanio. ¿Por qué va a tener menor radio atómico que el germanio? Vamos a buscar en la tabla periódica. Aquí tenemos el arsénico, miren aquí está señalado, aquí se los estoy indicando, aquí arsénico,
y aquí tenemos el germanio. Entonces, obviamente, el arsénico tendrá menor tamaño atómico que el germanio, ya que fíjense que la atracción, como el número atómico del arsénico es mucho mayor que el del germanio, entonces la atracción que ejercen los protones va a ser mucho mayor respecto a los electrones del último nivel de energía, y por lo tanto este átomo se comprime mucho más que el germanio y por lo tanto pues tendrá menor tamaño atómico. De igual forma, acá en la guía les dan otro ejemplo. Si miramos en el grupo 5A, tenemos el nitrógeno y el fósforo. El nitrógeno está arriba del fósforo, por lo tanto tiene un menor radio porque tiene menor número de niveles de energía. Retornando nuevamente a la tabla periódica, aquí tenemos el nitrógeno y aquí tenemos el fósforo. Recuerden que cuando estábamos hablando de los grupos, el tamaño, ¿verdad?, está, digamos que, correlacionado directamente con el número de niveles de energía. Entonces, como el nitrógeno tiene menor cantidad de niveles de energía que el fósforo, entonces por esa razón el tamaño atómico del nitrógeno va a ser menor que el del fósforo. Bien. Luego de esto nos presentan la figura 1, donde está una tabla periódica en la que se representa el radio atómico de cada uno de los elementos. Entonces, fíjense, estos valores es el radio atómico aproximado que presentan cada uno de estos elementos. ¿Qué notamos nosotros acá? Que en la medida que nos hacemos hacia la izquierda y hacia abajo, ¿cierto?, en la parte inferior izquierda, ¿qué va a pasar con el tamaño atómico? El tamaño atómico va a aumentar. Entonces aquí les voy a presentar esta imagen donde les representan el tamaño atómico. Fíjense que aquí se los están representando con esferas. Entonces, fíjense, en la medida que los elementos químicos se acercan más a la parte inferior izquierda, el tamaño atómico tiende a aumentar. ¿Listo? Entonces, esta es una forma de representar el tamaño atómico. Continuando entonces, dice la actividad 3. Utiliza la tabla de la figura 1, es decir, esta tabla periódica, con la representación de los radios atómicos para responder las siguientes preguntas. Según la tabla periódica y en relación a los tamaños atómicos, ¿qué sucede con el radio atómico a medida que se desplaza hacia abajo en el grupo? Fíjense que esa explicación ya les fue brindada anteriormente. ¿Qué pasa cuando se desplaza de izquierda a derecha en los periodos? También hicimos una reflexión al respecto. El ítem 2 de la actividad 3, señale cuál de estos dos elementos tiene mayor radio atómico. Entonces tú vas a ubicarte, ¿verdad?, en la tabla periódica, y en el primer caso vas a comparar el calcio con el galio. Entonces tú vas a decir cuál de ellos dos va a tener mayor radio atómico, de acuerdo a la explicación que se te brindó. Vas a comparar el germanio y el arsénico. Vas a comparar, el potasio con el níquel. Y vas a comparar el carbono con el plomo. ¿Listo? En el ítem 3 tenemos que en la tabla periódica de la figura 1 vas a dibujar dos flechas de color que indiquen cómo aumenta el radio atómico en los grupos y los periodos. Es decir, tú vas a representar por medio de flechas en qué dirección aumenta ese radio atómico en la tabla periódica. Obviamente, pues, se interpreta que si hacia un determinado lado aumenta ese radio atómico, en el lado contrario, pues, tiende a disminuir, ¿cierto? Se hace esa comparación allí. Siguiendo con la lectura que nos proponen en la guía, nos hablan de la segunda propiedad periódica, que es la energía o potencial de ionización. La energía o potencial de ionización es lo mismo. ¿Qué es la energía mínima requerida para quitar un electrón a un átomo neutro? Energía mínima requerida para quitar un electrón a un átomo neutro. Entonces, esa energía de ionización o potencial de ionización se puede representar de la siguiente manera, ¿sí? Entonces, supóngase que aquí tenemos este es un átomo. Ese átomo va a requerir, permítame un momento, ese átomo va a requerir de una cantidad de energía adecuada. La voy a representar con una E mayúscula, ya saben que esto es energía. Entonces, cuando ese átomo se somete a esa cantidad de energía, ¿qué ocurre? A ese átomo se va a liberar un electrón.
¿verdad? Se libera un electrón que, recuerdan, pues tiene carga negativa. Al arrancársele esa carga negativa a este átomo, obviamente aquí se forma este átomo con carga positiva. Y este átomo con carga positiva va a recibir el nombre de catión. Entonces vamos a hacer la lectura para que quede más comprendida esta temática. Dice que es la energía mínima requerida para quitar un electrón a un átomo neutro. En la tabla periódica esta energía va a aumentar de abajo hacia arriba en un mismo grupo debido a que se necesita mayor energía para remover un electrón por estar más cerca al núcleo. Es decir, entre más cerca esté un electrón del núcleo del átomo, más difícil va a ser arrancar ese electrón. Por ejemplo, aquí tenemos el núcleo, este es un nivel de energía. Y aquí tenemos este otro nivel de energía. Hagamos otro átomo por acá. Este es el núcleo. Aquí tenemos un nivel. Aquí tenemos el segundo nivel de energía. Aquí tenemos un tercer nivel de energía. Entonces, ¿en cuál de los dos casos será más difícil remover el electrón? Entonces, aquí este es el primer nivel, tenemos este electrón. Y en este segundo nivel tenemos este otro electrón. En este primer nivel tenemos este electrón. Tenemos este. Y tenemos este. Entonces, la energía de ionización está hablando acerca de la capacidad que tienen los átomos de perder ese electrón. Entonces, en este primer ejemplo que está aquí, nos damos cuenta que tiene dos niveles de energía. Como tiene dos niveles de energía, fíjense que el núcleo está más cerca de este electrón, comparándolo con este otro que tiene el último electrón en un nivel mucho más grande, en un nivel mayor. Fíjense que este tiene dos niveles de energía y este tiene tres. Entonces, es mucho más difícil arrancarle ese electrón a este átomo porque el núcleo, ¿verdad? El núcleo está ejerciendo una alta presión, una alta fuerza sobre este electrón, una alta atracción sobre este electrón. En cambio que acá, esa atracción va a ser un poco menor ya que este electrón está mucho más alejado del núcleo del átomo. Entonces, a eso hace referencia la energía o potencial de ionización. Bien. Entonces, en un mismo periodo aumenta de izquierda a derecha, porque al pasar de un elemento a otro, los electrones están más atraídos por el núcleo y se necesita más energía para removerlo. Entonces, se están dando cuenta ustedes cómo las propiedades periódicas están relacionadas entre sí, ¿cierto? Y aquí están jugando un papel muy importante los electrones de valencia, es decir, los electrones que van a estar ubicados en el último nivel de energía. Miren cómo la temática en química va relacionada, sí se están dando cuenta, ¿cierto? Así que el elemento que menos energía requiere para quitarle un electrón es el francio y por lo tanto es el que más fácilmente cederá los electrones. Esta propiedad permite predecir la formación de cationes o iones positivos, que fue la representación que les hice acá inicialmente con los dos átomos con sus respectivos niveles de energía. Entonces ahí nos están diciendo que el francio, míralo aquí donde está, en la parte inferior izquierda de la tabla periódica, es el elemento que tendrá el menor nivel de energía o potencial de ionización. Si el francio es el menor, es de suponer que el que tendrá la mayor energía de ionización va a ser el flúor. ¿Oyeron? El flúor. Porque está ubicado en la parte superior derecha de la tabla periódica. Recuerden que los gases nobles, ellos no cumplen con estas propiedades periódicas. ¿Oyeron? Recuerden que estos gases nobles, como ellos tienen los electrones completos en el último nivel de energía respectivo, ellos no necesitan de otros elementos para estabilizarse químicamente. Entonces, por esa razón ellos no participan de estas propiedades. Bien, entonces luego de este fragmento vamos a realizar la actividad 4 que tiene 3 ítems. En el primero dice, utilizando colores diferentes, vas a dibujar dos flechas en la figura 1. Recuerda que la figura 1 es esta tabla periódica donde te están indicando los radios. Siempre vas a seguir utilizando esta tabla. Y allí vas a indicar cómo aumenta en los grupos y en los periodos la energía de ionización. Es decir, vas a decir la dirección. Antes de continuar, te voy a mostrar la gráfica donde se representa la energía o potencial de ionización. Permítanme un momento. No sé qué se me hizo, espérense. Trato de encontrarla. Bueno, listo. Bueno, no la encuentro, pero la energía o potencial de ionización
va a tener este mismo comportamiento, ¿verdad? Esta propiedad aún no la hemos abordado, pero este mismo gráfico nos permite ejemplificar cuál es la dirección en la que aumenta la energía o potencial de ionización. ¿Listo? Muy bien. Continuando con la información de la guía, de las actividades que hay que realizar, dice en el ítem 2, organiza en orden ascendente la siguiente serie de elementos, teniendo en cuenta su energía de ionización. Es decir, cuando hablan de en orden ascendente, significa que tú vas a iniciar desde aquel que tenga el menor valor de energía de ionización y vas a culminar con el que tiene el mayor nivel de energía de ionización en los grupos de átomos o de elementos químicos que te están presentando. Por ejemplo, en primer lugar les presentan el plomo, les presentan también permítame un momento, les presentan el plomo, les presentan el estaño, SN, les presentan el silicio y les presentan el carbono. Entonces te están pidiendo que tú los organices este primer grupo en orden ascendente. Entonces vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que el estaño es el que tiene el menor, ¿verdad? Entonces yo colocaría el estaño va a ser mayor que el silicio, estamos aquí inventando, a su vez este va a ser mayor que el plomo y a su vez este plomo va a ser mayor que el carbono. Fíjense que estoy usando los símbolos de mayor que porque me están pidiendo que es en orden ascendente. La misma organización, esto es un invento, esto no es que sea así, ¿oyeron? Ya ustedes lo van a corroborar cuando estén haciendo la actividad. Esta misma organización en orden ascendente lo van a hacer con el grupo B, con el grupo C y con el grupo D, cada uno por aparte. Bueno, continuando entonces con el ítem 3 de la guía, de la actividad 4, perdón, dice que explique por qué la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba en los grupos. Entonces fíjate que esta explicación también te fue brindada. Ahora entramos a la segunda parte de la guía de trabajo y vamos a abordar las otras propiedades periódicas, iniciando con la afinidad electrónica. Se puede decir que la afinidad electrónica es lo contrario a la energía de ionización. Recuerden que en la energía de ionización se formaban átomos cargados positivamente llamados cationes, ya que perdían un electrón. Acá es lo contrario. Acá es cuando los átomos ganan electrones. Por ejemplo, tenemos aquí el cloro, ¿verdad? Ese cloro, él se gana un electrón, ¿sí? Generalmente estos elementos tienen que estar en estado neutro y en estado gaseoso, ¿oyeron? Entonces este cloro se gana un electrón y ¿qué va a formarse aquí? Se va a formar un cloro que va a tener esta carga adicional, es decir, se gana una carga negativa adicional y eso va a generar la liberación de ¿qué? La liberación de energía. Por eso les decía que es lo contrario a la afinidad, a la energía de ionización. A través de esta afinidad electrónica se van a formar átomos que van a estar cargados de forma negativa y van a recibir el nombre de aniones. ¿Oyeron? Aniones. Aquí está, miren, aniones o iones negativos. ¿Listo? Bueno, entonces fíjense ustedes cómo estas propiedades periódicas permiten la formación de ese tipo particular de átomos que se llaman iones. La energía de ionización produce iones positivos o cationes y la afinidad electrónica produce iones negativos o aniones. Bien, entonces dice, es la energía liberada cuando un átomo neutro captura un electrón para formar un ion negativo, anión, que fue lo que les acabé de ilustrar a través de esta ecuación. En la tabla periódica aumenta de la misma forma que la energía de ionización, de abajo hacia arriba en los grupos y de izquierda a derecha en los periodos. Esta propiedad explica la razón por la cual los no metales tienden a formar aniones o iones negativos. Veamos unos ejemplos, el cloro, el bromo y el selenio. El cloro tiene mayor afinidad electrónica y energía de ionización que el bromo y el bromo mayor que la del selenio. Entonces fíjense, aquí está la tabla periódica.
Aquí les dicen, le están hablando del cloro, del bromo y del selenio. Si se dan cuenta, ¿verdad? Ustedes fíjense, en la medida que los elementos se ubiquen en la parte superior derecha de la tabla periódica, la afinidad electrónica será mayor, tal y como se ilustra en este gráfico. Fíjense que las flechas están indicando el orden en que aumenta esa afinidad electrónica. Bien. Entonces, dicho lo anterior, pasamos a la actividad 5 que dice: utilizando colores diferentes vas a dibujar dos flechas en la figura 1, que ya sabes cuál es, y allí vas a indicar cómo aumenta la afinidad electrónica en los grupos y los periodos. Ya pues eso está más que claro. Y vas a organizar en orden descendente, es decir, lo contrario de lo que te pedían en la actividad 4. En la actividad 4 te pedían en orden ascendente, ahora es en orden descendente los siguientes elementos de acuerdo a su afinidad electrónica. Entonces vamos a suponer un ejemplo aquí, tomando como instrucción este primer ejemplo. Entonces vamos a suponer que el fósforo, ¿verdad?, es menor que el antimonio, que se representa con el símbolo químico Sb, y a su vez es menor que el arsénico, que se representa como AS. Esto es un ejemplo, esto no es que sea así, oyeron. Vuelvo y repito, ustedes lo van a corroborar en casa. Fíjense que sigo utilizando los símbolos mayor o menor que. Muy bien. En el ítem 2, y lo mismo van a hacer con cada uno de los siguientes grupos. En el ítem 3 dice que vas a explicar por qué la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha en los periodos. Continuamos entonces con la información de la guía que hablan acerca de la cuarta propiedad periódica, que es el carácter metálico. Dice en la guía que esta es la tendencia de un elemento a ceder electrones. En la tabla periódica esta propiedad aumenta de arriba hacia abajo en los grupos. Cuanto más lejos esté el electrón del núcleo, está menos atraído y es más fácil cederlo. Y en los periodos va a disminuir de izquierda a derecha. Los electrones están más atraídos y es más difícil liberarlos. Por esta razón, los metales se ubican a la izquierda de la tabla periódica. Este carácter metálico, muchachos, les hace referencia, como su nombre lo indica, a la capacidad, o más bien, a la característica que tienen los elementos químicos de ser metálicos, ¿cierto? Y ya nosotros sabemos que en la tabla periódica los elementos metálicos, vamos a buscar la tabla periódica, están ubicados, ¿verdad?, en la zona izquierda de la tabla periódica. A excepción del hidrógeno, ¿no? El hidrógeno pues está ubicado aquí porque su número atómico es 1, pero todos los demás elementos químicos, hasta esta sección de aquí, hasta estos morados que aparecen aquí, todos los que aparecen en morado, en azul, en amarillo y en este azul oscuro, todos estos son elementos metálicos, es decir, tienen esa característica de producir brillo metálico, de ser buenos conductores de la electricidad, etc. Entonces a eso hace referencia el carácter metálico. Entonces aquí está la actividad 6 que dice: utilizando colores diferentes vas a dibujar dos flechas en la figura 1, que ya tú sabes cuál es, en donde vas a indicar cómo aumenta el carácter metálico en los grupos y en los periodos. De igual forma acá te presento, mira, la gráfica nos está indicando perfectamente el orden en que aumenta ese carácter metálico. En el segundo ítem dice: ordene los siguientes elementos en orden ascendente de acuerdo a su carácter metálico. Recuerda que, por ejemplo, tenemos que, vamos a suponer que el flúor es mayor que el cloro y a su vez el cloro será mayor que el bromo. Entonces, esto es una suposición, ¿viste? De igual forma van a hacer ustedes con los elementos que están en B, en C y en D. Luego de eso pasamos al ítem 3. Dice: explique por qué el francio es el elemento con mayor carácter metálico. Recuerda que el francio está ubicado en esta sección de la tabla periódica. Mira, este es el que va a presentar el mayor carácter metálico. Entonces te voy a decir por qué ocurre eso. Luego seguimos con la última propiedad periódica que vamos a estudiar, que es la electronegatividad. Esta propiedad es súper importante, muchachos, sobre todo ahora, más adelante, cuando abordemos el tema de los enlaces químicos. Para que un átomo sea capaz de unirse a otro y formar la gran variedad de compuestos, tanto orgánicos como inorgánicos, que existen en la naturaleza y en el universo en general,
Esto es posible gracias a los enlaces químicos. Y en estos enlaces químicos la propiedad periódica que más trascendencia tiene es la electronegatividad. Muy importante esta propiedad. Dice que esta propiedad se refiere a la medida de la tendencia que tienen los átomos para atraer los electrones cuando se forma un enlace químico. Fíjense que aquí les siguen hablando del enlace químico. Esto me hace recordar una anécdota de una profesora que yo tuve en la universidad, donde ella nos planteaba que cuando uno toca cualquier objeto o toca a una persona o lo que sea, uno no está tocando a ese objeto o a esa persona, sino que uno está tocando la nube de electrones, ¿verdad?, que tienen los átomos que hacen parte de esa cosa, de ese objeto o de esa persona. Por ejemplo, si yo ahora mismo tengo en mis manos un lapicero, yo no estoy tocando como tal el lapicero, sino que estoy tocando la nube de electrones que hacen parte de cada uno de los átomos que conforman el lapicero. Entonces, fíjense lo importante que son los electrones de valencia, es decir, los electrones que están en el último nivel de energía. Para que ocurra el enlace químico, deben existir los electrones de valencia porque son ellos los que participan en los enlaces químicos, ¿oyeron? Ya cuando veamos este tema, si Dios lo permite, pues lo comprenderemos mucho mejor. Dice que en la tabla periódica esta propiedad va a aumentar en los grupos de abajo hacia arriba y en los periodos aumenta de izquierda a derecha, es decir, va a tener el mismo comportamiento que tuvo, por acá está, el mismo comportamiento que tuvo tanto la afinidad electrónica como la energía de ionización. Tienen el mismo comportamiento, aumentan de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el elemento que tendrá la mayor electronegatividad va a ser el flúor. De hecho, los elementos que están ubicados en esta sección de la tabla periódica, en esta sección que tenemos aquí, estos son los elementos más electronegativos. Y a su inversa, los elementos que están más a la izquierda de la tabla periódica se denominan electropositivos. El hecho de que unos elementos sean electronegativos significa de que ellos tienden a ganar electrones, ¿oyeron? Y estos que se llaman electropositivos tienen la tendencia a ceder o a perder electrones. Y vuelvo y reitero, cuando estemos hablando sobre el enlace químico, esta temática quedará mejor comprendida. Seguimos leyendo acá. Dice que el flúor es el elemento de mayor electronegatividad porque al tener menor número de niveles de energía y mayor atracción por los electrones del último nivel, atrae con mayor facilidad los electrones comprometidos en un enlace. Entonces hacemos la actividad 7 que dice el elemento de mayor electronegatividad es, bueno, ya tú sabes cuál es, y el de menor es, entonces eso lo buscas en la tabla periódica. Utilizando colores diferentes vas a dibujar dos flechas en la figura 1 en donde vas a indicar cómo aumenta en los grupos y en los periodos la electronegatividad que ya te fue indicado, ¿cierto? Y vas a ordenar de forma ascendente los elementos de acuerdo con su electronegatividad, es decir, de acuerdo a las explicaciones que tenía anteriormente, vas a organizar en orden ascendente cómo es la electronegatividad en cada uno de estos elementos. Dice que estas 5 propiedades nos van a ayudar a entender los tipos de uniones que se dan entre los diferentes átomos para formar moléculas, es decir, en los enlaces químicos. Aquí viene entonces la actividad 8, en donde pues, te presentan en primer lugar la figura 2, que aquí te están indicando las propiedades periódicas de los elementos químicos y te mencionan con números algunos elementos químicos, 1, 2, el elemento 1, el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4 y el elemento 5. Y vas a responder las siguientes preguntas teniendo en cuenta las propiedades periódicas de los elementos químicos. Dice que cada pregunta tiene una respuesta posible, es decir, vas a seleccionar una sola respuesta. En el primer caso, según la información de la figura 2, es verdadero afirmar que, aquí te están relacionando dos elementos, ¿verdad? Entonces tú vas a seleccionar cuál es la correcta. Lo mismo que en el ítem 2, de acuerdo con la información de la figura 2, es correcto afirmar que el elemento más electronegativo se encuentra en la posición, de acuerdo a la ubicación que tienen en los numeritos acá, tú vas a indicar pues cuál de ellos es el más electronegativo. Luego el ítem 3 dice que vas a comparar las propiedades periódicas de la figura 2 entre los elementos 1 y 5, es decir, vas a comparar este elemento con este, el 1 y el 5, y van a completar la siguiente tabla escribiendo si la relación es mayor o menor. El radio atómico, ¿cómo es en el elemento 1? ¿Mayor o menor respecto al elemento 5? Si tú consideras que el elemento 1 es menor, colocas aquí menor y obviamente acá en el 5 será mayor.
Respecto a la electronegatividad, la misma situación y así con cada una de las propiedades periódicas. En el punto B vas a hacer lo mismo, pero ahora vas a comparar el elemento 2, vas a comparar ahora el elemento 3, aquí está, y el elemento 4. Y vas a hacer exactamente lo mismo que hiciste en el ítem 3. Y en cuarto lugar te presentan una gráfica, número atómico contra radio atómico, donde vas a escribir cómo varía el radio atómico con los periodos en la tabla periódica. Fíjate que en esta gráfica te están comparando los números atómicos que están en el eje de las X con el radio atómico que está en el eje de las Y. Entonces, aquí te presentan una serie de elementos. Fíjate que en la medida que aumentan los números atómicos, ¿qué es lo que está ocurriendo con cada uno de estos elementos químicos? Y de acuerdo al radio atómico. Según esto, estos elementos que están arriba tienen mayor radio atómico que estos que están acá debajo, ¿cierto? Entonces, miren el número atómico. En la medida que se desplazan hacia la derecha, el número atómico aumenta. Entonces, es como una comparación que te están haciendo, ¿verdad?, entre el radio atómico y el número atómico. Y de acuerdo a esta gráfica, entonces es lo que tú vas a escribir en tu diario de campo, aquí mismo en la guía también lo puedes hacer si la tienes impresa, cómo varía ese radio atómico de acuerdo a los periodos en la tabla periódica. Bueno, estudiantes, espero que la información brindada en esta clase haya sido clara, haya sido pertinente para el desarrollo de cada una de las actividades que están contempladas en esta guía. Que tengan buen día.